Hoy nos vamos a meter con un tema que es un poco vertiginoso, la verdad. Un poco sí. Tenemos una clase magistral sobre el psicoanalista Jacques Lacan, y vamos a intentar descifrar uno de sus conceptos más famosos y, bueno, más extraños. El estadio del espejo. La misión, digamos, es entender qué significa ese momento en que un bebé se reconoce en un espejo. Que parece algo simple, pero no lo es. Para nada. Y más importante, cómo esa idea explica no solo nuestro yo, sino por qué la realidad funciona como una ficción. Y aquí viene lo bueno. ¿Por qué la rivalidad y el conflicto son como que nuestra configuración por defecto? Es una excelente forma de plantearlo, porque Lacan nos invita a dudar de la idea más básica que tenemos. ¿Cuál sería? Que nuestra identidad, nuestro yo, es algo que nace de adentro, algo auténtico. Él, pues, le da la vuelta a todo y propone que nuestro sentido de identidad es algo que importamos, que se construye desde afuera hacia adentro. ¡Wow! Y las consecuencias de ese momento nos acompañan para siempre. Bueno, arranquemos por el principio, que ya es radical. La fuente arranca con una distinción que la verdad me voló la cabeza. La diferencia entre la realidad y lo real. Y afirma que la realidad en la que vivimos tiene una estructura de ficción. A ver, expliquemos eso. Sí, suena a ciencia ficción, ¿no? Suena de Matrix totalmente. ¿Cómo es eso? Es que para Lacan, lo real es lo que está fuera de todo, del lenguaje, de las imágenes. Es el caos puro. Lo que no podemos nombrar es inabordable. Ok. Lo que llamamos realidad, en cambio, es el mundo que construimos para no enfrentarnos a eso. Es como una red de seguridad. Una red tejida con dos hilos, dice la fuente. Exacto. Lo simbólico, que es el lenguaje, las leyes, la cultura, y lo imaginario, que son las imágenes, las identificaciones. Ok, eso ayuda. El ejemplo de la silla me quedó clarísimo. Para que yo vea una silla y no un montón de madera, necesito la palabra silla. Eso es lo simbólico. Y la imagen mental de una silla. Y eso es lo imaginario. Sin esos dos filtros, el objeto sería, pues, algo sin sentido, parte de lo real. Por eso la referencia a The Truman Show es tan buena. Buenísimo ejemplo. Truman vive en una realidad perfecta, una ficción total. El momento en que su barco choca contra la pared pintada del estudio, El fin del mundo para él. ese es su encuentro con lo real, el límite de su ficción, el punto donde todo se rompe. Entendido, nuestra realidad es una construcción. Pero si es así, ¿cómo se construye la pieza central? O sea, nuestro propio yo. Allí es donde entra el estadio del espejo. Así es. Lacan se pregunta cómo un bebé pasa de ser, como él dice, un cuerpo fragmentado, a tener un sentido de unidad. Claro, un bebé de meses es... Es un caos de sensaciones, no controla sus movimientos, no hay un centro. El bebé es ese caos. A ver si lo sigo. Entonces el bebé está en ese estado, y de repente lo pone enfrente a un espejo, y ve una imagen, completa, unificada. Justo. Y es un shock. Me imagino. Debe ser como pensar, o sea que eso de allá, esa cosa entera, ¿soy yo? Exactamente. Es un momento de alegría, de júbilo, lo llama Lacan, pero también es el inicio de un malentendido fundamental. ¿Por qué un malentendido? Porque se identifica con una imagen que es externa. Es una promesa de unidad que él todavía no tiene. ¿Es una anticipación? O sea, lo que ve en el espejo es como un yo ideal. Es el germen de su moi, de su ego. Esa cáscara, esa imagen con la que nos identificamos. Pero debajo, digamos, sigue estando otra cosa, el sujeto del inconsciente. Entonces, mi sensación más íntima de ser yo no viene de mí, sino de una imagen que tomé prestada. Suena fuerte, ¿no? Suena a que todos empezamos con una identidad alienada. Es exactamente la palabra que usa Lacan. Alienación. El yo se constituye en una imagen que no soy yo, que está afuera. Por eso su frase tan famosa y provocadora, el yo es otro. Es que es increíble. Y esto no es una etapa que se supere y ya. Para nada. Es un evento estructural. Fija la matriz de cómo nos vamos a relacionar con nosotros mismos y con los demás. Para siempre. Y ahí entiendo mejor las implicaciones clínicas que mencionan. En la psicosis, por ejemplo, donde la frontera entre el yo y el mundo se borra. O en la anorexia, que se puede leer como un rechazo brutal a esa imagen corporal que se nos impuso. Una lucha a muerte contra esa primera identificación.
Wow, es una alteración profunda de esa relación con la propia imagen. Una relación que la mayoría damos por sentada. Ok, esto se pone cada vez más denso y fascinante. Si nuestro yo se forma así, ¿cuáles son las consecuencias en el día a día? ¿Cómo funciona este yo? La fuente lo explica muy bien. Dice que lo imaginario, que nace en el espejo, tiene como dos caras. A ver, Por un lado está la función de coherencia. El ego es un maestro de la narrativa. Su trabajo es que la historia que nos contamos de nosotros mismos siempre cierre, que no tenga fisuras. el ejemplo de la persona hipnotizada es espectacular para esto. Es perfecto. Le dan la orden de no sentarse, la despiertan y no dice, no puedo, me hipnotizaron. Claro, porque su yo no sabe eso. Entonces inventa una excusa. Gracias, pero prefiero estirar las piernas o no me quedo mucho. Rellena el hueco para que el relato no se rompa. Es como un guionista interno obsesionado con la continuidad. Desconoce nuestras verdaderas motivaciones y nos vende una versión de la historia que tenga lógica. Ok, esa es una cara de la moneda. ¿Cuál es la otra? La otra cara es el conflicto. Y esto es crucial. ¿Por qué? Como el yo se forma identificándose con una imagen que es otra, la relación con el otro queda marcada para siempre por la rivalidad. La relación imaginaria, dice Lacan, es un lugar para dos. Y en un lugar para dos, si uno avanza, el otro retrocede. Siempre. Es una estructura de tensión, de celos, de agresión. Es una idea bastante inquietante. Pensar que cualquier pelea, por tonta que sea, tiene esa raíz. No es por quien saca la basura. Es por reafirmar mi imagen frente a la tuya. Es una competencia fundamental. Esto choca de frente con toda la cultura de sé tú mismo, encuentra tu yo interior. Totalmente. Lacan diría, cuidado, ese yo interior podría ser solo el eco de otro, y estarás en guerra con ese otro para siempre. Y esto se escala a nivel social, el racismo, el fanatismo. Es la misma estructura, se crea una imagen coherente del nosotros, y todo lo malo se proyecta en un otro que pasa a ser la amenaza. Se odia al otro porque su existencia amenaza la coherencia de mi propia identidad ficticia. Entiendo. Pero si nuestro yo se basa en esto, en esta coherencia y en esta rivalidad, suena a una trampa. ¿Hay alguna salida? ¿Algo que gestione esta tensión? Sí, y aquí entra el tercer registro que mencionamos al principio, lo simbólico. El lenguaje. Binario es la relación de dos, conflictiva. Lo simbólico es el tercer elemento que viene a poner orden. Como un árbitro, Un árbitro, me gusta. que intenta mediar en la agresividad pura de la relación imaginaria. La fuente usa un ejemplo genial que lo deja clarísimo. El del insulto. Ese. Dice que la civilización empieza cuando un humano, en vez de responder a una agresión con una piedra, responde con un insulto. Suena raro, pero es brillante. Totalmente. Porque el insulto ya es lenguaje, es simbólico. Pone una distancia, un código. Ya no es pura violencia física. Es un ejemplo perfecto. O las leyes de tránsito. Mi impulso imaginario es acelerar y ganarle al otro auto. Competencia pura. Pero el semáforo en rojo, que es una ley simbólica, una orden abstracta, regula ese impulso y permite que convivamos. Y esto nos lleva a la parte clínica, que es la más sorprendente de todas. Sí, si el yo es esta ficción, el objetivo del análisis lacaniano no es fortalecer el yo. Exacto. Es casi lo contrario. Fortalecer el yo sería darle más poder al guionista para que escriba una historia todavía más cerrada. Entonces, ¿qué se busca? Se busca escuchar lo que rompe esa coherencia. El lapsus, el chiste, el síntoma. Esos son los momentos en que la verdad del sujeto se filtra por las grietas de la ficción. Y por eso se llega a esa conclusión tan chocante. El analista debe dejar de comprender al paciente. Eso va en contra de todo lo que uno esperaría. Suena paradójico, pero es el núcleo. Comprender la historia que cuenta el paciente es quedar atrapado en su mundo imaginario, en el cuento de su yo. Es validar su ficción. El trabajo del analista es otro, entonces. Es otro. No es comprender, es escuchar. Pero no escuchar la historia, sino la estructura de esa historia. Como buscar los errores en la Matrix, por así decirlo. Esa es una analogía brillante, exactamente. Escucha las grietas, un lapsus, cuando el paciente quiere decir una cosa y dice otra, una palabra que repite obsesivamente. Esos son los momentos en que habla el inconsciente. El trabajo no es reforzar la ficción, sino darle espacio a esa otra voz. Bien, hagamos una recapitulación para anclar estas ideas.
Partimos de que nuestra realidad es una ficción. Sostenida por el lenguaje, lo simbólico, y las imágenes, lo imaginario. Nuestro yo nace en el estadio del espejo cuando nos identificamos con una imagen externa. Lo que nos aliena desde el principio. Y este yo imaginario busca coherencia, pero está estructuralmente atrapado en el conflicto. Y finalmente, lo simbólico, la cultura, la ley, actúa como un mediador para no matarnos entre nosotros. Una síntesis perfecta. Y para dejar una última idea resonando, la fuente termina con otra frase potente de Lacan. El inconsciente es el discurso del otro. Uf, Si lo pensamos, une todo. Si nuestro yo se construye con la imagen del otro, y nuestro inconsciente se forma con las palabras y los deseos del otro, entonces, ¿qué parte de nosotros es auténticamente nuestra? es la pregunta del millón. Exacto. ¿Dónde reside el sujeto? ¿Dónde está la capacidad de elegir en medio de toda esta estructura? La pregunta misma ya nos obliga a mirar nuestra propia historia de una forma completamente nueva. Quizás la libertad no es encontrar un yo verdadero. Tal vez es reconocer las ficciones que nos habitan y, con suerte, elegir cuál contar.